Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de So You Want to Be a Game Master, que es, la traducción sería algo así como ¿así que quieres ser director de juego? Que es un libro de Justin Alexander, que también es conocido como como el Alexandrian, que es el autor de un blog bastante popular sobre juegos de rol y que ha sacado un libro bastante tocho, son creo que unas 600, bueno, estoy mirando por aquí, unas 540 páginas, incluyendo un índice que además es bastante útil, que es un libro sobre cómo hacer de maestro del juego, director de juego, máster, narrador, narradora, lo que vosotros queráis. Principalmente está enfocado hacia lo que sería Dungeons and Dragons, Pathfinder y cosas de fantasía, pero evidentemente se puede extrapolar para otros juegos de rol, principalmente porque trata ciertas cosas acerca de, sobre todo, cosas relacionadas con cómo dedicarte a hacer la narración de juego. No se mete tanto en temas de dinámica de grupo. O sea, hay otros libros normalmente que suelen tratar cosas bastante más específicas, cosas como por ejemplo Odyssey, que se dedicaba a hacer organización de partidas, organización del grupo y ese tipo de cosas. Tampoco habla exactamente del tema de la improvisación, sino que habla sobre todo de las cosas que más o menos a él más o menos le funcionan. Sobre todo hacia el principio se dedica a hacer mucha definición, sobre todo cosas como por ejemplo qué es un juego de rol. O sea, empieza ya directamente desde la base de acerca de qué es un juego de rol y nos intenta más o menos desde el principio ir poniendo unas bases cada vez más sencillitas, bueno, unas bases bastante sencillitas acerca de cómo ir más o menos empezando en lo que serían los juegos de rol. Como esto está enfocado hacia Dungeons and Dragons Pathfinder, empieza de una manera muy básica. Cosas como, por ejemplo, cómo hacer un dungeon, cómo hacer una aventura de dungeoneo, cómo llevar todo el tema del equilibrio del combate. Nos viene además con lo que serían narraciones de partidas de ejemplo, acerca de cómo llevar ciertas cosas de tono y de estilo. Hay algunas cosas acerca del tono y el estilo que además son bastante modernas, por cosas como por ejemplo que ya estarían heredadas de cosas como por ejemplo Powered by the Apocalypse, cosas como por ejemplo el hecho de que las acciones tengan como definitorio el decir a los jugadores que sí con respecto a las acciones que van a hacer, teniendo en cuenta además de que, por ejemplo, decir que no, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, aquí no llegas, no consigues hacer esto. Normalmente lo que suele hacer es cerrar avenidas en lo que sería la narración y aquí más o menos te inculca o te intenta inculcar una metodología de juego que tenga más que ver con que se puede ir desarrollando más o menos la historia. Eso nada más empezar, ¿eh? Luego nos empiezan a hablar acerca de elementos de diseño. Hay algunas cosas de las cuales habla que me han resultado un poco más novedosas. El diseño 5+5 no lo conocía, o por lo menos no lo conocía como tal. El diseño de tener 5 habitaciones principales, 5 habitaciones accesorias como diseño básico de nivel, y luego todo lo demás más o menos lo extrapola a que si haces un mega dungeon, pues haces varios niveles con el 5+5. ¿Que haces un dungeon grande? 5+5 repartido. También habla un poco acerca de lo que sería el equilibrio del combate. Pero bueno, este intenta ser más o menos agnóstico en cuanto a sistema, aunque se nota que hay ciertas cosas que son directamente Dungeons and Dragons. Luego habla, por ejemplo, tiene incluso algunas ayudas de juego dentro del propio libro, cosas como por ejemplo que tenemos trackers, como por ejemplo para cómo llevar una exploración de mazmorra, cómo llevar el ritmo dentro de la partida para que no se estanque, cómo hacer la mazmorra a nivel de diseño, como distintos estilos en los cuales se pueda diseñar una mazmorra, que puedes empezar, por ejemplo, con un dibujo, o puedes empezar directamente con un tema, o puedes empezar directamente con un objeto mágico. Sobre todo, intenta enfocarse a evidentemente las cosas que le funcionan. Siempre te dice que sí, hay algún que otro sistema que a él no le funciona bien, pero que puedes tirar de ello si es lo que tú necesitas. Cómo hacer conceptos. Cómo hacer conceptos, sobre todo de partida. Hay un apartado polémico en este libro, que es una polémica en la que se metió hace cosa de
hace cosa de unos meses, que era de lo de yacualizar, o yacualizar, más que nada porque era de Jewel Jacquays, yacualizar, espero decirlo bien, yacualizar el dungeon, que era una antigua entrada que él tenía en su blog acerca de cómo coger un dungeon lineal de 1, 2, 3, 4, 5 y hacer que fuera un poco más dinámico, que se necesitara una cosa del uno para el otro, que uno diera la pista de lo que pasaría en por ejemplo, en el Enigma del Quinto, por ejemplo, y aquí es donde patinó un poco porque lo llamó shanderizar la mazmorra. Principalmente diciendo que esta era una técnica que se conoce como shanderizar, porque él es Justin Alexander y es Shander. Con lo cual, era aquello de que no quedó muy guay, porque era como decir, hombre, esto que es tan famoso, esto es famoso porque soy yo. Cosa que no. Luego pidió disculpas públicamente, porque ya más o menos se había colado un poquito, pero bueno. Luego además tenemos cosas como, por ejemplo, ya técnicas un poquito más avanzadas, cosas como, por ejemplo, hacer que los dungeons no sean tan esquemáticos, dungeons cortos, dungeons largos, y ese tipo de cosas. La verdad es que la mitad del libro prácticamente es dungeoneo. Es dungeoneo. Y luego llegamos a la parte de misterios, que realmente es como una especie de guía bastante rapidita acerca de cómo pasar de la mazmorra a las escenas. Sobre todo cosas como en plan las escenas, cómo repartir las pistas, cómo más o menos crearlas y ese tipo de cosas. Realmente es un libro que no es que sea de narración muy avanzada. Por ejemplo, aquí no vais a encontrar los arquetipos de personaje o los arquetipos de jugador, que eso es algo que, por ejemplo, te puedes encontrar en otros libros que tratan del game mastering, como por ejemplo el de Pathfinder. Pero aquí simplemente lo que vamos a encontrar son casi todo cosas prácticas. Ideas pequeñas para hacer nuestros primeros misterios. Las aventuras basadas en nodos, que esto es un poco lo que decía de las aventuras lineales. Que prácticamente, una vez que ya conviertes el dungeon en un misterio, prácticamente casi todo se convierte en un dungeon, incluyendo las intrigas y cosas demás. Principalmente porque empiezas a ver que funciona todo a base de estructuras, de nodo. O sea, estas estructuras de nodo se pueden convertir en daños, por ejemplo, o se pueden convertir en intrigas, o se pueden convertir en exploraciones incluso. También hay consejos de cómo llevar atracos, exploraciones. O sea, en los atracos, por ejemplo, hay además algo bastante interesante, como que te mete ya pequeñas reglas que él utiliza y que son técnicas además bastante válidas porque tarde o temprano las acabas utilizando cuando llevas bastante tiempo. Como por ejemplo el tema de llevar el tema de las alarmas. Llevar el tema de las alarmas, la gente que está activa, por ejemplo, en el caso de que vayan a infiltrarse en algún lugar. La gente que se alerta porque los anteriores se han alertado. Que la gente que haya jugado conmigo se habrá encontrado en algún lugar, en alguna ocasión, o la gente que haya jugado lo suficiente, se habrá encontrado en alguna ocasión con las escaladas de alarma, han alertado a un vigilante, que el vigilante alerta a otro, que el otro alerta a la guarnición alerta a los monstruos, y acaba convirtiéndose una partida de infiltración en una batalla campal. O una persecución. Lo que pasa es que las persecuciones ya sabéis que conmigo no suelen funcionar demasiado. ¿Qué más tenemos por aquí? Cómo llevar distintas fórmulas de cómo hacer misterios. Pequeñas fórmulas de campaña. Creo que utilizan muchísimo el número 5. Lo de los raids y los gates, que lo que serían los atracos, que ya más o menos os lo he comentado. Lo que serían las exploraciones, que más o menos te habla acerca de más o menos cómo estructurarlas. Las aventuras urbanas, cómo ir haciéndote tu ciudad, que principalmente es ir haciendo cosas a lo largo de barrios, cosas que sean interesantes del barrio. Luego, todo lo que sería el tema del downtime, que normalmente se suele hacer en este tipo de lugares. Cómo llevar, por ejemplo, esto que ya estáis viendo por aquí, y la gente que no lo estáis viendo, que estáis escuchando esto por podcast, estoy enseñando unos relojes a pantalla. Una de esas cosas que
realmente yo ya sabéis que yo solía odiar, sobre todo el PBTA. Principalmente porque, por ejemplo, me he encontrado en algunos PBTAs donde los relojes son demasiado rígidos, sobre todo los que lo utilizan de una manera que condiciona la narrativa, pero los relojes son bastante útiles, sobre todo para llevar cosas como, por ejemplo, la posición, todo lo que va a hacer la posición a los jugadores, las facciones, los distintos proyectos que tienen las facciones y ese tipo de cosas. Y por ejemplo, para llevar todo lo que sería el tiempo muerto para los jugadores y los proyectos que puedan tener, es bastante útil. De hecho, es la manera más sencilla de llevarlo, el tema de hacer los proyectos. Luego tenemos el tema de facciones, que esto es como una especie de simplificación de lo que utilizaba Kevin Crawford en sus sistemas de facciones, pero aquí está muy, muy, muy simplificado. Principalmente para que vayan haciendo sus cosas y tener varias facciones, sobre todo de PNJs, que estén disputando entre sí y que vayan teniendo una especie de relojes también acerca de la trama. Como podéis ver, esto tiene un montón de mapitas. Tiene un montón de mapitas. La verdad es que se ha portado bastante bien a la hora de hacer impresiones. Tenemos cómo llevar eventos sociales, acerca de las cosas importantes que nos hablan en los eventos, si hay algún tipo de anuncio, quién está invitado, ese tipo de cosas. Y también tenemos reglas para ir por el campo. Lo cual significa algunas, no muchas, esto no es el Explora, reglas de Hexcrawl. Reglas de Hexcrawl, climatología, si te pierdes o no. Principalmente esto está pensado sobre todo para Dungeons and Dragons, pero es extrapolable a otros juegos. Principalmente porque son reglas muy sencillitas. Tampoco hace un Magnus Opus de reglas. O sea, hay alguna regla, pero casi todo es tan extrapolable que no hay demasiado problema. Y como ya he comentado antes, tiene también pequeños esquemas, sobre, por ejemplo, por ejemplo, el tema de perderse, el tema de los hexágonos, los tamaños de los hexágonos, cuánta distancia se puede mirar. Luego también tendríamos, por ejemplo, es que tendríamos aquí cómo llevarle la exploración, que no sea un tema simplemente de Hexcrawl, sino que pueden ser lo que él llama point crawls, que son lugares muy importantes y luego todo lo que hay en el resto que se puede rellenar o no, dependiendo del tipo de campaña que vosotros vayáis a llevar. Que además es algo bastante útil y prácticamente casi todas las campañas suelen utilizar eso y suelen tirar de lo que serían tiradas de encuentro aleatorio. Por cierto, también evidentemente te dice cómo hacer una tabla de encuentros aleatorios. Más o menos con cierto sentido. Y el apéndice ya es de un montón de cosas. Es ya de un montón de cosas. Sobre todo cosas bastante cortitas. Cosas como, por ejemplo, cómo crear una campaña, cómo crear un mundo, cómo aprender un nuevo juego de rol, en lo que te tienes que enfocar antes de empezar a jugar. Cómo hacer tablas de rumores, algunas cositas para poder crear escenarios. Y bueno, la verdad es que es un libro que es relativamente barato, lleva un montón de material. Lástima que esto no esté traducido, pero la verdad es que está guay. O sea, está guay. O sea, a nivel de animarte, sobre todo para hacer. Animarte sobre todo a hacer partidas, sobre todo si sois masters primerizos, podéis aprender alguna que otra técnica bastante guay. Incluso que sois veteranos, le podéis pegar una geada y decir, mira, esta técnica justo que está utilizando, pues no lo he utilizado nunca y la verdad es que como complementario a lo que yo utilizo, la verdad es que puede estar bastante bien. Y bueno, esto es, ¿quieres ser un máster o so you want to be a game master? Que la verdad es que es un libro que está guay, a pesar de ciertas cagaditas del señor Justin Alexander. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.